Hijo Teshuvá, reyes de arrepentimiento y retorno al cumplimiento de las mitzvot. Si una persona ha transgredido cualquiera de los preceptos de la Torá, ya sea afirmativo o restrictivo, positivo o restrictivo, deliberadamente o que no se dio cuenta por inadvertencia, al arrepentirse de lo que hizo o lo que dejó de hacer y retornar de su error, debe confesarse ante Dios, bendito es, pues está escrito, cuando una persona, cuando un hombre o una mujer cometiere algún pecado, confesarán su pecado que cometieron. Y se refiere a la confesión verbal. ¿Cómo ha de confesarse una persona? Debe decir, oh Dios, he errado, he obrado mal, me he rebelado contra ti, haciendo tal y tal cosa. Y ahora lo lamento, me avergüenzo de lo que hice y jamás repetiré ese acto. Ese es el principio de la confesión. Cuanto más amplia y detallada sea la confesión, mejor. Vemos así que a los pecadores y culpables no les basta el ofrendar sus sacrificios por sus faltas deliberadas o involuntarias para que éstas les sean perdonadas, sino que antes han de arrepentirse y confesarse de palabra. Como está escrito, confesará que pecó por ella. Asimismo, todos los pasibles de pena de muerte y de pena de azotes no son perdonados por el hecho de habérseles aplicado la sentencia, sino cuando se han arrepentido y confesado. También el que golpea a su prójimo o le causa perjuicio monetario, aunque le pague todo lo que le debe, no está perdonado hasta que se confiese y se arrepienta para siempre de obrar así, pues está escrito, de todos los pecados del hombre. En estos tiempos en que no existe el templo y no tenemos el altar de las expiaciones, no hay otra cosa que la teshuvá. La teshuvá expía por todas las transgresiones hasta aquel que ha sido un malvado durante toda su vida. Si al final se arrepiente, no se le considera nada de su maldad, pues está escrito, el malvado no tropezará por su maldad el día en que se arrepienta de ella. Yom Kippur por sí mismo es suficiente expiación para los arrepentidos, pues está escrito, en ese día os será perdonado. Ojo para los que se arrepienten. Arrepentimiento, teshuvá perfecta, es la que la persona dice que al presentarse la oportunidad de repetir ese pecado que antes cometió, se aparta y no lo comete a causa de su arrepentimiento y no a causa de un temor o de imposibilidad física. Y si se trata de una persona que no se arrepintió, sino en la ancianidad, cuando ya no puede cometer los pecados que solía cometer, aunque no sea el suyo un arrepentimiento excelente, perfecto, es efectivo y se lo considera un arrepentimiento, incluso al que cometió transgresiones durante toda su vida y solo se arrepintió en el día de su muerte, muriendo arrepentido, se le perdonan todos sus pecados, pues está escrito, mientras no oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas, y no se recojan las nubes después de la lluvia, lo cual se refiere al día de la muerte. Esto implica que si una persona recordó a su creador
y se arrepintió antes de morir, se le perdona. Todo el que se confiesa de palabra, pero no está decidido en su corazón a abandonar el pecado, es como el que se sumerge en el agua para purificarse, teniendo en su mano una inmundicia. La inmersión en el mikve o en el agua purificadora, en el baño ritual, de nada le valdrá si antes no arroja la inmundicia que tiene en su mano, que está sosteniendo. Tanto el arrepentimiento como así Yom Kippur sirven para expiar exclusivamente las transgresiones cometidas contra Dios. Por ejemplo, comer algo prohibido, algo no kasher, pero no las cometidas por una persona contra su prójimo, como es el caso de quien golpea a su prójimo o lo maldice o lo despoja. Estas cosas jamás le son perdonadas hasta que dé a su prójimo todo lo que le debe y se reconcilie con él. No basta con que le devuelva el dinero que le debe. Está obligado a reconciliarse con él y pedirle que le perdone. Incluso si no hizo más que mortificar al prójimo con sus palabras, debe disculparse e insistir hasta que le perdone. Está prohibido ser cruel hasta el punto de no aceptar las disculpas. Por el contrario, es bueno ser fácil para la reconciliación y difícil para ponerse bravo. Cuando el que cometió la falta pide perdón, se le debe perdonar con todo el corazón y con el alma bien dispuesta. Aunque la ofensa haya sido grande, no se debe buscar venganza ni guardar rencor. Ese es el camino de la simiente de Israel y de su justo corazón. Con respecto a los gibonitas, ¿se acuerdan la historia de los gibonitas en el Tanaj? La época de Shaul y de David, que no perdonaron ni quisieron reconciliarse, que escrito, los gibonitas no eran de los hijos de Israel. Cada ser humano tiene méritos y faltas, todos. Aquel cuyos méritos son más que sus faltas es un hombre justo. Aquel cuyas faltas son más que sus méritos es un malvado. Si se igualan en cantidad, es un hombre intermedio. Lo mismo ocurre en una ciudad. Si los méritos de sus residentes son más que sus faltas, es una ciudad justa. Si sus faltas son más, es una ciudad malvada. Lo mismo se aplica al mundo entero. Si una persona lamenta los preceptos que cumplió y se pregunta por los méritos que registró, diciendo en su corazón, ¿de qué me valió haber cumplido mis votos? Ojalá no lo hubiera hecho. Esa persona los pierde todos y no se le considera ninguno de sus méritos, pues está escrito, la justicia del justo no lo librará en el día de su transgresión. La intención del versículo es referirse al que deplora su virtud anterior. No solo en el día de su muerte se sopesan los méritos de una persona y sus faltas, sino que todos los años son sopesadas las faltas de cada uno de los vivientes y sus méritos. En la fiesta de Rosh Hashanah, el día del juicio, al que resulta justo se le inscribe para la vida. Al que resulta culpable se le inscribe para la muerte. Y al intermedio se lo deja en suspenso hasta Yom Kippur. Si se arrepiente, lo anotan para la vida. De lo contrario, para la muerte. Aunque el sonido del shofar en Rosh Hashanah es un decreto de la Torah,
Hay en ello una insinuación como si dijera, ustedes los dormidos, despiértense de vuestro sueño, y ustedes amodorrados de vuestra modorra, revisen vuestras obras y arrepiéntanse recordando a su Creador. Los que olvidan la verdad en medio de las vanidades temporales y pasan todo el año dedicados a lo vano y a lo ocioso, que no les puede favorecer ni salvar, miren por vuestras almas, preocúpense por sus almas y mejoren sus caminos y sus obras y abandonen cada uno de ustedes su mal camino y su intención perniciosa. Por lo tanto, conviene que toda persona se vea a sí mismo a lo largo del año como si fuese mitad inocente y mitad culpable. Lo mismo el mundo entero, mitad inocente y mitad culpable. Si comete una sola falta, inclina la balanza hacia el lado de la condena, para sí mismo y para todo el mundo, provocando su destrucción. En cambio, si realiza una sola buena acción, inclina la balanza hacia el lado del perdón para sí mismo y para todo el mundo, y produce salvación y redención. Al respecto está escrito, la persona justa es el cimiento del mundo, es decir, aquel que hace el bien, hace preponderar la absolución, el perdón para todo el mundo, y lo salva. Es por eso que todos los judíos han instituido la costumbre de multiplicar la tzedakah y las buenas acciones dedicándose al cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, más aún que durante el resto del año. Además, durante esos 10 días es usual que todos se levanten de noche ya para decir en las sinagogas las selijot, implorando merced hasta que amanece el día. 5 tipos de personas son denominadas infieles. El que dice que no hay Dios y que el mundo no tiene quien lo guíe. El que dice que hay quien lo guíe, pero son 2 o más. El que dice que hay un solo Señor, pero que es una presencia física y tiene imagen. El que niega que Dios solo haya sido el primero, el creador de todo. Y el que adora a algún astro o constelación, suponiéndolos intermediarios entre él y el Señor del universo. Cualquiera de estos 5 es un infiel. 3 tipos de personas se denominan herejes. Apicorsen, el que dice que no existe en absoluto la profecía ni ninguna clase de saber que llegue del Creador a los corazones de las personas. El que niega la profecía de nuestro maestro Moshe. Y el que dice que el Creador no conoce los actos de las personas. Cualquiera de estos 3 es un hereje apicorso. El que se aparta de la comunidad, aunque no cometa transgresiones, sino meramente se separa del conjunto de los judíos y no cumpla con los preceptos como uno de ellos, sin participar de sus angustias, ni ayunar en sus ayunos, siguiendo en cambio su camino como si fuera miembro de una nación pagana y no parte de los judíos, no tiene parte en el mundo venidero. El que comete transgresiones, lo mismo da leves o graves, sin tratar de ocultarlas como Yehoyakim, no tiene parte en el mundo venidero. A este se lo denomina pecador desvergonzado contra la Torá,
porque se muestra insolente y no se avergüenza ante las palabras de la Torá. Hay dos tipos de delatores: el que entrega a su prójimo judío en manos de paganos para que lo maten o lo hieran, o el que entrega los bienes de un judío en manos de los paganos, o de un matón que es como un pagano. Ninguno de los dos tiene parte en un mundo venidero. Todos los malvados, apóstatas, etc., que se arrepintieron, ya fuese públicamente o en secreto, son acogidos, pues está escrito: retornen hijos desobedientes. Aunque todavía parezca desobediente, porque se arrepintió en secreto y no públicamente, igual se le acoge como a un arrepentido. Hay 24 cosas. Hay 24 cosas que impiden la teshuvá. 4 de ellas son graves pecados, que quienes comete uno de ellos, Dios no le concede la posibilidad de arrepentirse, tanto como la gravedad de la falta que la falta exige. Primero, 1, el que hace pecar a la gente comprendiéndose en este pecado a quien impide que los otros hagan una buena acción. 2, el que desvía a su prójimo del buen camino hacia el mal, instigando y pervirtiéndolo. 3, el que ve que su hijo se extravía por malos caminos y no lo detiene, dado que su hijo está bajo su autoridad. Si lo hubiera detenido, se habría apartado del mal. Por lo tanto, es como si lo hubiera hecho pecar. 4, el que dice: pecaré y luego me arrepentiré. En esta categoría entra el que piensa: pecaré, pues Yom Kippur me servirá de expiación. Yom Kippur no le sirve de expiación. Otras 5 de esas cosas cierran el camino de la teshuvá para quienes las cometen, y son: 1, el que se aparta de la comunidad, pues cuando todos hagan acto de teshuvá, no estará con ellos y no se beneficiará con ellos por el mérito que alcancen. 2, el que se opone a las disposiciones de los sabios, porque debido a su oposición se alejará de ellos y no aprenderá los caminos de la teshuvá. 3, el que se burla de los preceptos, porque al desdeñarlos ya no procura cumplirlos, y si no los cumple, ¿qué mérito podrá tener? 4, el que escarnece a sus maestros. 5, el que rechaza las admoniciones, porque él mismo se cierra el camino de la teshuvá, ya que la admonición conlleva arrepentimiento teshuvá. Así es que todos los profetas amonestaron al pueblo judío hasta que lo hicieron arrepentirse y volver a teshuvá. Por lo tanto, es menester designar en toda comunidad judía un rabino sabio, conocido, temeroso de Dios desde su juventud y bien visto por todos, para que dirija admoniciones a la comunidad y la lleve al arrepentimiento. Pero el que rechaza las admoniciones no vendrá a escuchar las palabras de este predicador, de modo que persistirá en sus faltas. Y a sus ojos él va a estar bien. Otras 5 de estas cosas son tales que quien las comete no puede experimentar una teshuvá perfecta, porque son faltas de un hombre contra su prójimo y no conoce al prójimo al que le faltó, de manera que no puede devolverle lo que le debe y pedirle su perdón. Primero, el que maldice a la gente en general, pero no a una persona conocida en particular, a la que pueda pedirle perdón. El que comparte el botín de un ladrón, el que encuentra un objeto perdido y no lo pregona hasta encontrar al dueño,
Tiempo después, cuando se arrepienta, no sabrá a quién devolverse. 4. El que despoja a los pobres, huérfanos y viudas. Estos son gentes desdichadas, ni conocidas ni afamadas, que a menudo pasan de una ciudad a otra y no tienen conocidos para averiguar por su intermedio a quién pertenece el arrebatado y devolverse. 5. El que acepta soborno para torcer el juicio, que le da la autorización al litigante sobornador y lo lleva a pecar. Otras 5 de estas cosas son tales que quien las comete no presta atención a hacer teshuvá, pues son cosas leves a juicio de la mayoría de las personas, por lo cual son culpables de pecado creyéndose inocentes. Son, primero, el que comparte una comida insuficiente para su dueño, lo cual es una forma de despojo, pero quien lo hizo cree que no ha pecado. Dice, ¿acaso comí sin su consentimiento? 2. El que hace uso de la prenda de un pobre, pues la prenda del pobre es como su asado o su arado, por más que quien lo hizo se diga, no se han deteriorado de manera que no lo despoje. 3. El que contempla a las mujeres con lujuria, suponiendo que eso no implica nada, ignorando que la contemplación impúdica es un grave pecado, pues está escrito, no os desviéis tras vuestros corazones ni tras vuestros ojos. El que se encumbra a costa de la deshonra del prójimo es el 4, diciéndose que no ha pecado porque su prójimo no está presente o el oprobio no le llega, o que además él no lo avergonzó, sino que se limitó a comparar sus propias buenas obras de sabiduría con las obras del otro, para que de ello se desprenda que él mismo es honorable y el otro despreciable. 5. El que sospecha de los inocentes y se dice que no ha pecado, pues pregunta, ¿qué le he hecho? ¿Acaso otra cosa que dudar? Solamente dudé entre sí, ¿lo hizo o no lo hizo? Y no sabe que es pecado considerar a una persona recta como si fuera un transgresor. Otras 5 de estas cosas son tales que quien las comete se verá arrastrado tras ellas, siempre resulta difícil apartarse de ellas. Por lo tanto, conviene que la persona se cuide de ella, por si se le adhieren, pues todas esas son rasgos de conducta muy malos. Son la chismografía, la maledicencia, la cólera, la mala intención y la mala compañía. Y hemos aclarado al tratar las ideas éticas cuáles son las conductas que toda persona debe seguir siempre. Con mucha más razón debe seguirlas el que hace teshuvá, el arrepentido. Todas estas cosas y otras parecidas, aunque impiden el arrepentimiento, la teshuvá, no lo tornan imposible. Si una persona logra arrepentirse de ellas, es un arrepentido, es una persona que teshuvá tiene parte en el mundo venidero. Baruch Hashem de Olam. Amén.